Chicos, vamos a empezar, ¿no?, con el tema de sistema tributario, ¿no? La sesión número 13, ¿no? Ya estamos ya casi cerca al final ya, ¿cierto? Entonces hablamos acá de lo que es sistema de tributación. La semana pasada vimos lo que es sector público, ¿no? El presupuesto público, los ingresos, los gastos que el Estado hace. Vamos a ver el sistema tributario, que está ligado con lo que es sector público, ¿no? Entonces es un temita que para que el Estado pueda gastar, obtener ingresos, ¿no?, obviamente tiene que ver que los impuestos. Y en este país, por ejemplo, ¿cómo está conformado lo que es el sistema tributario? En este país, mira, tenemos el sistema de tributación. Tenemos, por ejemplo, lo que es la administración que tributaria, ¿no? La administración tributaria. En este país, por ejemplo, tengo dos entidades que son las que tienen que ver con la administración: la SUNAT y el SAT, ¿no? La SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la SUNAT. La SUNAT, por ejemplo, la SUNAT recauda impuestos. ¿Para qué gobierno acá? Para el gobierno central, ¿no? Gobierno central. Y el SAT, ¿no?, el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo, por eso doble T, ¿no? ¿Para qué? ¿Para quiénes recaudan impuestos ellos? Para el gobierno local, los municipios. Entonces tengo ahí la SUNAT y lo que es el SAT. La SUNAT y lo que es el SAT. Ahora, ¿qué impuestos cobra, por ejemplo, acá, miren, la SUNAT? ¿Qué impuestos cobra la SUNAT? La SUNAT cobra, por ejemplo, lo que es el impuesto general a las ventas, que es el principal impuesto que la SUNAT, que el Estado tiene, ¿no? El que le da mayor ingreso es el IGB, el impuesto general a las ventas. El segundo en importancia, ¿cuál es el segundo en importancia? Va a ser ¿qué? El impuesto a la renta. El segundo importante es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a la renta, el impuesto que grava las utilidades, ¿no? Es el segundo en importancia. Otro impuesto que recauda la SUNAT, los aranceles. ¿Qué significa arancel? Impuesto a la importación, ¿no? Impuesto a la importación. Otro impuesto, el impuesto selectivo al consumo, el ISC, impuesto selectivo al consumo, el impuesto que se aplica para el consumo de bienes que son de lujo, ¿cierto? Joyas, por ejemplo, ¿no? O licores, ¿no? ICC. Otro impuesto, el impuesto a las transacciones financieras, el ITF, ¿no? Y también, por ejemplo, el régimen único simplificado, el famoso RUS, ¿no? Entonces, estos impuestos los cobra ¿qué? La SUNAT, siendo el principal impuesto, siendo el impuesto principal, el más importante, porque de ahí salen los ingresos para el Estado. El que le da mayor ingreso al Estado va a ser ¿qué? El IGB, el impuesto general a las ventas, el IGB, ¿no? Son impuestos que recauda ¿quién? La SUNAT. Ahora, ¿qué impuesto cobra el municipio? Para un municipio, ¿cuál es el impuesto más importante para un municipio? ¿No? Va a ser, por ejemplo, un municipio vive ¿de dónde? Del impuesto predial. De aquí saca la mayor parte de ingresos, ¿no? Predial. Otro acá. La alcabala. La alcabala. Profe, la alcabala, el impuesto predial, si recordamos, el predial se grava la propiedad inmueble. O sea, si yo tengo casa, terreno, departamentos, ¿no? Tengo que pagar ¿qué? Predios, ¿cierto? Por la propiedad de la casa. La alcabala se paga por la transferencia de casa. Después lo vamos a ver detalladamente, ¿no? Otro impuesto. El impuesto al patrimonio vehicular. Otro impuesto. El impuesto
a los juegos y apuestas. Y el impuesto a los espectáculos no deportivos, ¿no? Entonces, estos impuestos, ¿lo cobra quién? Lo cobra ¿qué? El SAT. El SAT. ¿Cuál es el impuesto más importante para un municipio? ¿Cuál es? El impuesto predial. O sea, un municipio vive de ¿qué? De los predios, ¿cierto? El impuesto que se paga por la propiedad inmueble, casa, terreno. En cambio, la SUNAT vive de acá, del IGB, Impuesto General a la Venta, siendo el segundo en importancia el impuesto a la renta, ¿ya? Es el segundo ahí en importancia. Entonces, tengo por ejemplo la SUNAT y el SAT, que son las dos entidades que en este país, ¿no?, están a cargo de la administración tributaria, SUNAT y SAT. Ahora, en este país, por ejemplo, ¿quién maneja la política de tributación? ¿Quién la maneja? La maneja el MEF. ¿Qué significa MEF? El Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF tiene a cargo lo que es la política tributaria en este país, el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Y el Código de Tributación, jóvenes, si hablamos de código, todo lo que es impuestos, todo lo que son tasas, tiene un sustento legal. Y el sustento legal está ¿dónde? En el Código de Tributación. El Código de Tributación, así como hay un código penal, hay un código civil, ¿no?, donde son leyes, ¿no?, ¿no?, en el ámbito legal, también tenemos un código de tributación, un código tributario. Entonces, hablamos acá de que, en lo que son, por ejemplo, leyes tributarias, ¿no? Normas tributarias, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de esa forma está compuesto lo que es el sistema tributario, ¿cierto? Con su administración. Preguntas clásicas: ¿qué impuesto cobra SUNAT? ¿Qué impuesto cobra el SAT? ¿Cierto? Y esa es clásica de la pregunta de examen de admisión, ¿cierto? ¿Cuál es el impuesto más importante para SUNAT? Que es el IGB. Y para un municipio, ¿no?, va a ser que el impuesto predial, ¿cierto? Hay que distinguir ahí qué impuesto cobra SUNAT y qué impuesto cobra el SAT. Ahora, el nombre general se le llama tributo, ¿cierto? Tributos es el nombre general. Los tributos, por ejemplo, ¿en qué se dividen? En lo que son impuestos, en lo que son tasas y en lo que son contribuciones, ¿no? Por ejemplo, los impuestos pueden ser, por ejemplo, acá, impuestos que son directos, impuestos que son indirectos, ¿cierto? Hay impuestos que son directos, hay impuestos que son indirectos, ¿no? Puede ser así. Otro, las tasas pueden ser divididas, por ejemplo, ¿no? Esta es una clasificación, ¿ya? Después vamos a ver las demás clasificaciones que hay. Las tasas, por ejemplo, y más detalladamente también. Las tasas, por ejemplo, puede ser que se dividen en lo que son, arbitrios, los arbitrios, los derechos y las licencias, ¿no? Arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Entonces, profesor, las tasas, ¿no?, se dividen en lo que son arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, de contribución, puede ser que la contribución, por ejemplo, son el pago a salud. Es una contribución que te descuenta del 9% de tu planilla, ¿no? El 9% de tu sueldo te van a descontar mensualmente, ¿cierto? Es salud. ¿Qué más? Por ejemplo, el pago a la ONP, ¿no? La ONP. Así como las AFPs pertenecen al sector privado, pues, ¿no? ¿Cierto? Si tú trabajas en el sector privado, tú aportas a la AFP, ¿no? Entonces, los que trabajan en el sector público aportan a la ONP, ¿no?
Entonces viene a ser su fondo de pensiones del sector público, ¿no? Que es una contribución también que el empleado público lo hace. Otro, apunta eso muy bien, por si acaso apúntalo bien ahí, Senati, apunta también acá, Sensico, por si acaso, ¿ya? Por si acaso ya sabes ahí, Sensico, Senati, ¿cierto? Entonces, son ahí contribuciones, ¿no? En esa salud te decía, es por si acaso 9% de lo que es, no te des cuenta, ¿no? De lo que es mensual de tu planilla, ¿no? De lo que tú ganas mensualmente te van a descontar 9%, que es el aporte de salud. Que cuando tú estás mal, te sientes mal, estás enfermo, vas a de salud a sacar tu cita hoy día, y acá 5 meses o a medio año o un año te están atendiendo, ¿cierto? Entonces ya prácticamente cuando estás muerto ya te atienden ya, ¿no? En el salud, ¿no? Por si acaso. Entonces, ellas son contribuciones. A las contribuciones también se le llaman ¿cómo? A la contribución, por si acaso apunta ahí, se le llaman también ingresos para fiscales. Son ingresos para fiscales, ¿no? Pero o sea que a las contribuciones también se llaman ingresos para fiscales. Se llaman a las contribuciones aquí, ¿ya? Entonces, jóvenes, el nombre general se llama tributos. Los tributos son divididos en impuestos, en tasas y en contribuciones. Entonces, profesor, ¿el impuesto es un tributo? Sí, pues. ¿La tasa es un tributo? Sí. ¿La contribución es un tributo? Sí, ¿no? O sea, el impuesto, las tasas, contribuciones son tributos. Por eso el nombre, sistema tributario, ¿no? El nombre se llama tributos. Y los tributos ya se dividen en lo que son impuestos, en lo que son tasas y en lo que son contribuciones, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos de impuestos, ¿no? ¿Y en qué se diferencian los impuestos de tasa? Muchos me preguntan, profe, ¿por qué impuestos y por qué tasa? ¿No es lo mismo decir impuesto que tasa? No, pues, ¿no? Los impuestos decimos que los impuestos, ¿cómo definimos acá? Decimos acá, no tienen contraprestación. Ojo, los impuestos no tienen contraprestación efectiva sobre el contribuyente, ¿no? Los impuestos no tienen, ojo acá dice, no tienen contraprestación efectiva sobre el contribuyente. ¿Qué significa eso? Que tú vas a pagar todos tus impuestos. Pagas el impuesto en general a las ventas, pagas el impuesto a la renta, pagas el predial, pagas todos tus impuestos. La pregunta es, ¿el beneficio que el Estado me da es para mí o es para todos? ¿No? Si te das cuenta, cuando yo pago todos mis impuestos, ¿el beneficio es qué? Es para todos. Por eso decimos que los impuestos no tienen contraprestación, no lo tienen. Porque yo pago mis impuestos, pago el IGB, pago el impuesto a la renta, pago arancel, ICC, ITF, todos mis impuestos pago. Entonces la pregunta es, ¿el beneficio que el Estado me da es para quién? Para todos. Por eso decimos que los impuestos no tienen contraprestación efectiva sobre ¿qué? El contribuyente, ¿no? Otra. ¿Y las tasas, profesor? ¿Tasas cómo se define ahí? ¿Las tasas qué son? Las tasas decimos que tienen contraprestación. Mira. Profe, las tasas tienen contraprestación efectiva sobre el contribuyente, ¿no?
de un servicio público individualizado. Profe, o sea que cuando yo pago una tasa, tú mismo te beneficias de un servicio público que es individualizado. O sea, profe, cuando yo pago una tasa, uno mismo se está ¿qué? Beneficiando. Por eso decimos que tiene contraprestación. Entonces, por ejemplo, el pago de tu brevete, el pago que se ha hecho por un brevete, ¿qué es? ¿Impuesto o tasa? Tasa. Tu examen médico, tasa, ¿cierto? Tu examen de admisión que estás pagando, un ciclo, 2 ciclos, ¿no? ¿Eso qué es? Tasa, ¿cierto? No es impuesto. Tú pagas por derecho de examen. Tú pagas por derecho de un brevete. Si te perdona tu DNI, quieres sacar un nuevo DNI, tienes que pagar, ¿qué? El Banco de la Nación, una tasa, ¿no? Una tasa. Si a tu papá le metió juicio de alimentos, ¿qué ha pagado? Tasa, ¿cierto? Porque tú pagas por un servicio que tú mismo te beneficias. Por eso decimos que las tasas comúnmente tienen que contraprestación. En cambio los impuestos no. Yo pago todos mis impuestos puntualmente. ¿Quién se beneficia? ¿Yo o todos? Todos, ¿cierto? O sea, con lo que yo pago se beneficia todo porque el Estado lo traduce que en obras públicas, ¿no? Puentes, carreteras, colegios, hospitales. Entonces, pregunta, ¿decir impuestos y decir tasas es lo mismo? ¿Impuestos, tasas es lo mismo? No, ¿cierto? No es lo mismo. No va a ser lo mismo acá. Decimos que los impuestos no tienen contraprestación. No lo tienen. Las tasas tienen ahí contraprestación, ¿cierto? Entonces no es lo mismo decir impuesto que tasa. Ahora, si hablamos de contribución, la contraprestación es parcial y futura. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted aporta a salud, ¿no? Tiene derecho, ¿no? De atenderse en el hospital de salud, ¿cierto? ¿No? Sufre de algo, le duele algo, va ahí, le sacan su cita, ¿no? De acá, ¿no? De acá hoy día sacan su cita para de repente para medio año, por un año, ¿cierto? Entonces ya cuando está muerto prácticamente te van a atender, ¿no? En el salud donde más tiempo demora, ¿no? La ONP te decía que es el fondo de pensiones del sector público, ¿no? La ONP. Senati, apunta esto por si acaso, Senati, si no ingresa ya sabes ahí, Senati. Sensico, las empresas de construcción aportan a Sensico. Las empresas, por ejemplo, de automotrices, ¿no? Aportan a Senati. Es un aporte que hacen, ¿no? A Senati, un aporte que hacen a Sensico. Por si acaso, las contribuciones que es el Senati, Sensico, ¿no? La ONP, por ejemplo, está en manos de qué? De acá, en lo que es la SUNAT, ¿cierto? El gobierno central, por si acaso, ¿ya? Entonces, los tributos se dividen en lo que son impuestos, tasas y contribución. Ya sabe usted que impuesto, tasa no es lo mismo. Y tener mucho cuidado que la SUNAT y el SAT son las dos entidades que administran los impuestos. SUNAT central, SAT gobierno local. ¿Quién maneja la política de tributación? El MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y los impuestos, las tasas solamente son leyes. Están sustentadas aquí, en el Código Tributario, en el Código de Tributación. Eso no olvidar. ¿Ya? Vamos a ver así los impuestos, detalle por detalle, uno por uno. Bien, jovencito, vamos a ver acá los impuestos, ¿ya? Lo más básico que usted debe saber, lo más esencial, ¿no? Mira usted, el IGB, impuesto general a las ventas. El IGB, el impuesto general a las ventas, ¿no? ¿Qué significa IGB? Es el impuesto general a las ventas, ¿no? Y como su nombre mismo lo está diciendo, ¿no? Impuesto general a las ventas, ¿quién lo va a recaudar? ¿Ese impuesto que se aplica a quién? ¿Al comprador o al vendedor? ¿El impuesto general a las ventas se aplica al que compra o al que vende? Dice a las ventas, al vendedor. No, muchos dicen al comprador, no, al vendedor. ¿Por qué? Porque el que vende va a ir a la SUNAT, dice cuánto ha vendido y cuánto voy a pagar de impuestos. El comprador no hace nada. Tú como comprador solamente pagaste ese precio de venta, ahí tu comprobante de pago, tu boleto, tu factura,
Se acabó, te fuiste, ¿no? El que te vende, la empresa, ¿no? El local comercial donde compraste, él tiene que ir a fin de año a la SUNAT a ver cuánto ha vendido y cuánto va a pagar, ¿no? Por eso es que el IGB es un impuesto que se aplica al vendedor, no al comprador. ¿Y cuánto es este IGB? ¿Cuánto es este IGB que hace mucho tiempo que no cambia? ¿Cuánto es? ¿Equivale a cuánto? 18%. 18%, ¿qué es, profesor? 18% ¿qué es? El IGB bruto, escucha, bruto, es 18%, ¿cierto? Y este IGB está compuesto así, no está compuesto acá, 16%, ¿no? Más 2% para acá, ¿cierto? Ya está. Entonces tenemos acá, ¿ve? Igual más, ¿no? Así está compuesto ahí. Profe, el IGB, que es 18%, está compuesto así, 16 más 2%. Ese 16 es el IGB neto, es el IGB neto, ¿no? Y ese 2% viene a ser ¿qué? El impuesto de promoción municipal. Profe, ese 2% corresponde al impuesto de promoción municipal, ¿no? Municipal. Entonces pregunta, lo que SUNAT recauda, ¿cuánto es? ¿Cuánto es lo que SUNAT recauda? Profe, es ¿cuánto? 18%, ¿cierto? El 16% se queda en Lima, para el gobierno central, ¿cierto? Y el 2%, que es el impuesto de promoción municipal, es reenviado a los municipios. Esto va para los municipios. Ese es el impuesto de promoción municipal. Entonces, jóvenes, el IGB es el impuesto más importante que el Estado recauda. El IGB, el impuesto general a las ventas, que se va a aplicar, por ejemplo, cuando uno compra un artículo, un producto cualquiera, tiene que pagar IGB, ¿cierto? También, por ejemplo, en la primera venta de bienes inmuebles. Por ejemplo, cuando yo compro mi casa, en la primera venta de construcción, ahí también se aplica este IGB, ¿no? Entonces, el IGB es el impuesto más importante que existe, ¿no? Para este país. ¿Por qué? Porque de ahí sale la mayor parte de ingresos del IGB. El impuesto de la renta, que es el segundo de importancia, ¿no? Decimos que grava las utilidades. Profe, el impuesto de la renta se aplica a las utilidades, grava las utilidades. Este impuesto de la renta es aplicada ¿a quién? A los beneficios, a las utilidades, a las ganancias. Y este impuesto de la renta, para mejor comprensión, se divide en 5 categorías. 5, ¿no? O sea, esa división es para mejor comprensión. Y hay que saber, por ejemplo, a qué se aplica, por ejemplo, de primera categoría. ¿A qué se aplica? Decimos que grava alquiler de bienes, muebles e inmuebles. Grava el alquiler de bienes muebles y inmuebles. Profesor, ¿qué significa esto? Dice, grava el alquiler de bienes muebles y inmuebles. O sea que, si yo tengo una propiedad, si yo tengo una casa, si yo tengo un terreno, un departamento, ¿no? Y lo alquilo, yo como dueño de ese departamento o de ese local comercial, ¿no? Tengo que pagar un impuesto de la renta. Y el impuesto de la renta que usted paga, ¿qué es? Es de primera categoría. O sea, acá están ubicadas las personas que alquilan casas, alquilan, ¿no? Locales comerciales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos, como dueños de esa propiedad, tienen que pagar impuestos de la renta de primera categoría, ¿ya? Por ejemplo, también
los muebles, o sea, hablamos acá de repente usted le alquila, pues, supongamos camioneta Hilux, Toyota para una mina o para una empresa, ¿no? De repente usted está alquilando, de repente minivans, ¿no? De repente ómnibus para tal empresa. Usted como dueño de esos ómnibus, dueño de esos terrenos o casas, tiene que pagar impuestos en la renta de primera categoría, ¿no? De segunda, por ejemplo, se aplica que grava, ¿no? Lo que es la colocación de capitales. Por ejemplo, también lo que son ahí rentas vitalicias. Lo que son patentes también, ¿no? ¿Cierto? Por ejemplo, renta vitalicia. Si usted de repente su papá fue un militar, ¿no? un ex policía, de repente su papá falleció y usted recibe una pensión de por vida, ¿no? Entonces, esa pensión que usted recibe está sujeta a un impuesto, ¿no? De segunda categoría. Las patentes, o sea, cuando uno también usa o alquila marcas, por ejemplo, este país está inundado de diferentes marcas conocidas a nivel mundial, ¿no? Está McDonald's, está Bembos, está el Pizza Hut, el KFC, ¿cierto? Starbucks, ¿no? También hablamos de Café Juan Valdés, ¿no? Café Colombiano, o sea, diferentes marcas, ¿no? Diferentes marcas que esas rentas, esas patentes, ¿cierto? Me dan, no es que acá han venido y simplemente acá han venido de Estados Unidos a poner su Pizza Hut o su KFC, no. Solamente se trabaja a través de patentes, dejan unas utilidades, unas rentas, ¿cierto? Y usted tiene que pagar un impuesto en la renta de segunda categoría, ¿ya? Otra, ¿cuándo es de tercera? Esa es aplicada ¿a qué? Aplicada a lo que es el comercio. Aplicada a lo que es ¿qué? La industria, ¿no? Se aplica a lo que es el comercio, a lo que es la industria, ¿no? De tercera categoría. O sea, si usted es comerciante o industrial, tiene que pagar ¿qué? De cuarta categoría, ¿no? Perdón, de fuera, ¿no? De fuera. De cuarta, ¿quiénes son? De cuarta son los trabajadores independientes. Profe, cuarta son los trabajadores independientes. Y de quinta van a ser ¿qué? Los trabajadores que son ¿qué? Los trabajadores ahí que son dependientes, ¿ya? Cuarta, independientes, y quinta, los trabajadores dependientes. ¿Qué significa eso? Los que dependen de un empleador, pues, o sea, los que dependen de una empresa, ¿no? Ellos pagan ¿qué? De quinta categoría. Usted va a ver, por ejemplo, un médico supuestamente de repente es acá, ¿no? Si trabaja por las tardes con un estudio privado, va a ser independiente. O sea que usted tiene que pagar ¿de qué? Cuarta categoría, ¿no? Y si usted es un médico que trabaja, por ejemplo, para la salud, ¿no? Va a usted ser trabajador dependiente, ¿cierto? Dependiente. ¿Por qué? Porque depende de una empresa, depende de un empleador. Entonces ahí tiene que tener cuidado cuando son independientes de cuarta, dependientes de quinta, ¿cierto? De quinta. Entonces, el impuesto de la renta, para mejor comprensión, se está dividiendo en 5 categorías. 5, ¿cierto? Entonces, hay que saber a qué se aplica primera, segunda, cuarta y quinta categoría. Eso comúnmente siempre han preguntado en los exámenes, ¿no? Son preguntas típicas, ¿no? Usted lo puede ver, el impuesto de la renta grava las utilidades, ¿no? Y para mejor comprensión se ha dividido en 5 categorías. Arancel. ¿Qué significa arancel? ¿Qué es arancel? Arancel viene a ser impuesto. Es el impuesto a la importación. Arancel viene a ser ¿qué? El impuesto
a la importación. Profe, ¿qué significa eso? Impuesto a la importación. Todo producto cuando llega al país, el Estado le aplica un impuesto. Pues. Ese impuesto se llama arancel. Hay que consumir lo que acá producimos. Si acá producimos calzado, camisas, por ejemplo, ropa, no vestimenta, hay que comprar lo que es nacional, ¿cierto? Porque te das cuenta que ingresa producto de importación, producto chino, mayormente, ¿no? Producto chino, llega al país a un precio bajísimo. Entonces, lo que estás originando es que llegue el producto chino a un precio mucho menor que el producto, por ejemplo, nacional, que el producto calzado Made in Porvenir, ¿no? Que la ropa que se produce, por ejemplo, en Gamarra, en Lima. Entonces, el arancel tiene como objetivo proteger la industria nacional, ¿no? O sea, aplica impuestos para que el producto importado, para que el producto de afuera llegue, pero no llegue a precios bajos, pues, llegue a un precio alto, para que tú trates de consumir lo que acá hacemos, lo que acá producimos, producto nacional. Entonces, arancel es el impuesto a la importación, impuesto a la importación, ¿ya? Que es un impuesto también que lo administra la SUNAT. Otro impuesto, el ICC. ¿Qué significa ICC? ¿Qué es el ICC, jóvenes? Viene a ser ¿qué? El impuesto selectivo al consumo. Es el impuesto selectivo al consumo. El ICC, impuesto selectivo al consumo. Jóvenes, ¿ya qué se aplica el ICC? ¿Qué es el ICC? ¿A qué grava? Grava significa aplica. ¿A qué grava? O sea, ¿a qué se aplica el ICC? ¿No? Decimos que grava los bienes grava los bienes que de lujo, ¿cierto? O sea, se aplica a los bienes que son de lujo, simplemente lujo, o superfluos, ¿no? Lujos o superfluos, ¿cierto? Ejemplo acá, este impuesto se aplica, dice, a los bienes que son de lujo, a los bienes que son que superfluos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, acá de que, profe, hablamos aquí de lo que son joyas, ¿no? Licores, cigarros, por ejemplo, ¿no? Son bienes que son de lujo, son bienes que son superfluos. El combustible también se aplica este impuesto, ¿ya? Joyas, licores, cigarros, ¿cierto? Son bienes que son de lujo o simplemente son superfluos, ¿cierto? Por eso, hay una pregunta que es clásica que muchas veces ha venido en el examen de admisión que dice, para que los jóvenes pulpines no consuman licor, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué debe hacer el Estado para que tu pulpín no consuma licor? ¿Qué debe hacer? ¿No? Para que el joven no consuma licor, ¿qué debe hacer el Estado? Fácil, subir el ICC. Porque al subir el ICC, el precio de la cerveza o licor se va a elevar, ¿cierto? Y obviamente que el chico no lo va a pensar de repente 2 veces para decir mejor no consumo licor porque tiene un precio muy alto, ¿cierto? Entonces, por eso, este impuesto va a los bienes que son de lujo, ¿cierto? Y va ¿de dónde? Profe, va desde 0% a 118%, ¿no? 0% a 118%. Pregunta, ¿pagará igual una cerveza que una gaseosa, un cigarro que una galleta? No, ¿cierto? ¿Por qué no? Porque obviamente se aplica de acuerdo al producto. Por eso que el impuesto va desde 0% a 118%, ¿no? Y se va a aplicar de acuerdo al producto, ¿ya? Eso tenga cuidado. Se aplica a los bienes que son de lujo. Grava los bienes que son de lujo. Es el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Impuesto selectivo al consumo, ¿ya? Otro impuesto, el ITF. ¿Qué significa, jóvenes, ITF? ¿Qué es el ITF? Viene a ver acá, el impuesto a las transacciones
financieras. El ITF viene a ser ¿qué? El impuesto a las transacciones financieras, ¿cierto? Este ITF, jóvenes, este ITF corresponde ¿qué? Al 0,05%, ¿no? Jóvenes, decimos que graba las cuentas abiertas. Graba las cuentas abiertas. Jóvenes, por ejemplo, cuando usted va a una tienda comercial como SA, como Ripley, va a Metro, ¿no? ¿Cierto? Usted paga, usted se gana en el voucher, dice ahí ITF, ¿cierto? También, por ejemplo, cuando usted saca dinero, ya sea por ventanilla, cajero automático, ¿cierto? Usted también paga su ITF, ¿cierto? Cuando usted paga un préstamo también paga tu ITF también ahí, ¿cierto? Entonces, el ITF viene a ser ¿qué? El impuesto a las transacciones financieras, ¿ya? Listo. 0,05% de qué, profe? Del monto, pues, del monto que se ha transado, que depositaste, que retiraste, ¿cierto? Es el ITF, ¿ya? Listo. Y el famoso régimen único simplificado. ¿Qué significa RUS? Viene a ser ¿qué? El régimen único simplificado. Profe, ¿qué significa régimen único simplificado? ¿Qué es el régimen único simplificado? ¿No? Este régimen único simplificado, jóvenes, es para mayormente la pequeña y microempresa. Para ellos, es un beneficio para ellos, ¿no? ¿Quiénes se acogen acá? Por ejemplo, se acogen ¿quiénes? Los de fuera de categoría. O sea, se van a acoger ¿quiénes? Los que se dedican acá, al comercio, ¿no? Si tu papá es comerciante, tu papá tiene una bodega, de repente es un sastre, ¿no? Ahorita vamos a ver, ¿no? Los que se dedican al comercio, ¿no? Por eso dice, y lo de cuarta, ¿no? O sea, pero son los independientes, pero que sean ¿qué? No profesionales. Profe, ¿qué significa con decir no profesionales? Por ejemplo, un fotógrafo, ¿no? Por ejemplo, un sastre, ¿cierto? Entonces, ellos son los que se pueden aquí acoger, los que los que se dedican al comercio y los de cuarta que sean no profesional. ¿Y cuál es el beneficio? ¿No? Profe, ya está. ¿Y cuál es el beneficio acá? ¿Cuál es acá el beneficio? El beneficio acá de estar en el régimen único simplificado. ¿Cuál es acá el beneficio? El beneficio de estar en el régimen único simplificado viene a ser ¿qué? Que usted no paga IGB y no va a pagar impuesto ¿a qué? A la renta. Profe, o sea que si yo estoy en el RUS, ¿no voy a pagar IGB? No. ¿Tampoco impuesto a la renta? Tampoco impuesto a la renta, ¿no? Tampoco. No llevas libros contables, ¿no? O sea, te evitas pues un contador. Mira, imagínate pues, una empresa pequeña, ¿no? Un fotógrafo o un sastre, por ejemplo, ¿no? Que tenga que pagar pues IGB, que tenga que pagar impuestos de la renta. Encima tengo que tener contador. No, pues, ¿no? ¿Cierto? El contador tampoco no es gratis, te va a cobrar. Entonces, por eso el RUS es para la pequeña y microempresa. Porque con esto te evitas
No pagas IGB, no pagas impuesto a la renta, no llevas libros contables. Solamente pagas una cuota fija mensual, ¿no? Ahí ponen para que no te olvides, solo pagas cuota fija mensual, ¿cierto? Cuota fija mensual. Y eso va a depender del volumen de ventas que tú hagas. O sea, si hay escalas, ¿no? Por ejemplo, puedes pagar, por ejemplo, 50 soles al mes. Por ejemplo, tú tienes una botica donde, ¿no?, estás en un régimen, estás en el RUS y de repente lo estás pagando, ¿no?, 50 soles mensual, ¿cierto? Se acabaste, se acabó. Entonces, con eso usted cumple con pagar mensualmente a la SUNAT, solamente va a llenar un formulario y se acaba el problema. Entonces, te evitas, pues, ¿no?, el IGB, te evitas el impuesto a la renta, te evitas un contador, te evitas llevar los contables, solamente pagas una cuota fija mensual, nada más. Entonces, todos esos otros impuestos, el IGB, el impuesto a la renta, arancel, ICC, selectivo de consumo, ¿no?, el ITF, el régimen único simplificado, todos estos impuestos los cobra ¿quién? La SUNAT. ¿Para qué gobierno? Central. Siendo el más importante el IGB, el impuesto general a las ventas, ¿no? En cambio, un municipio, la última columna vamos a ver los impuestos que cobra un municipio. ¿Ah? En cambio, un municipio, por ejemplo, cobra el impuesto predial. ¿Qué es el impuesto predial? ¿En qué consiste el impuesto predial? El impuesto predial, decimos que grava la propiedad, ¿no?, inmueble. Profe, el impuesto predial grava la propiedad inmueble. ¿Qué significa esto? O sea, se va a pagar por tu casa, por una casa, por un departamento, por un terreno, ¿no? Ten cuidado porque dice grava la propiedad inmueble, ¿no? Profe, o sea que eso está en función a la construcción de tu casa. O sea, si tu casa es de 5 pisos, piscina, ascensor, cerámica, ¿no?, material noble, pagarás más impuesto predial. Si tu casa es más sencilla, de un piso nada más, de repente elaborado de un material, por ejemplo, rústico, de adobe, ¿no?, ¿cierto?, pagarás menos, ¿no? Entonces, el impuesto predial va a depender de cómo está construido la propiedad, ¿cierto? Entonces, se aplica a la propiedad inmueble, ¿no?, a lo que es casa, terrenos, ¿ya? Es la que... Ten cuidado porque puesto acá grava la propiedad inmueble, ¿no? En cambio, la alcabala grava la transferencia. La alcabala grava la transferencia. Grava la transferencia de inmuebles, ¿no? Profe, o sea que la alcabala grava la transferencia de ¿qué? De inmuebles, ¿no? La alcabala va a gravar la transferencia de ¿qué? De inmuebles. Profesor, ¿qué significa esto, grava la transferencia? Dice, grava la transferencia, ¿no? O sea, jóvenes, por la compra de inmuebles. Transferencia compra, ¿no? Transferencia por la compra de inmuebles. Por ejemplo, cuando usted compra una casa, compra un departamento, compra un terreno, por la compra de esa propiedad, tiene que usted pagar alcabala. Por la compra nada más, por eso tenga cuidado, dice, grava la transferencia. ¿Cuánto es lo que usted va a pagar? Va usted a pagar 3%. Profe, ¿3% de qué o qué? Ah, profe, del precio de venta de esa propiedad. Precio de venta, ¿cierto? Entonces, la alcabala se aplica ¿por qué?
por la transferencia, la compra de inmueble. Transferencia, la compra, ¿no? Otro impuesto, el impuesto del patrimonio vehicular. El impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Como su nombre lo está indicando acá, grava la propiedad de vehículos por 3 años consecutivos. ¿Y cuánto vas a pagar? Vas a pagar 1% anual, ¿no? 1% anual, ¿no? ¿De qué? Del precio de venta de ese vehículo. O sea que si tú compraste un vehículo, por ejemplo, estamos en el año 2020, ¿no? Año 2020, 2020. Yo compré un vehículo este año, en cualquier mes de este año, lo compras en enero, febrero, marzo, ¿no? Cualquier mes lo has comprado, ¿no? ¿Cuándo vas a pagar? Todo el año 2021, el 2022 y el 2023. Cumples ahí y se acabó. Ya no pagas nada más, ¿cierto? Ya se acabó, ¿no? Esto va para el municipio, para la capital de distrito, por si acaso, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos en Trujillo, ¿no? Estamos en Trujillo, o sea que si usted vive en La Esperanza, El Porvenir, Laredo, Florencia de Mora, Huanchaco, Salaberry, usted tiene que pagar ¿dónde? Si usted compró su vehículo, tiene que pagar al municipio de ¿dónde? No de Salaberry, no de Huanchaco, no de La Esperanza, al municipio de Trujillo. Por eso digo, va a la capital de distrito, en este caso Trujillo, ¿no? Ahí va. Entonces, el patrimonio vehicular grava la propiedad de vehículo. ¿Por cuánto tiempo te decía? 3 años consecutivos y se acabó. Profe, o sea que si yo compré un vehículo de fabricación en 2018, lo compré en tienda, 18, estás pagando por 19, 20 y 21. Cumples ahí y se acabó. 3 años consecutivos y se acabó, ¿ya? ¿Cuánto te decía vas a pagar? 1% de ese, del precio de venta de ese vehículo, ¿ya? Eso es lo que usted va a pagar. Los impuestos a los juegos y apuestas. Profe, impuestos a los juegos y apuestas. Hablamos acá de qué. Por ejemplo, loterías, sorteos, rifas, ¿no? Ello viene a ser ¿qué? Impuestos a los juegos y apuestas, ¿cierto? También lo cobra ¿quién? El municipio. Y los espectáculos no deportivos, por ejemplo, ¿no? Espectáculos deportivos, por ejemplo, ¿no? Hablamos acá de que este incluye acá, son dos juntos, ¿ah? ¿Cierto? Por ejemplo, en concierto, ¿no? Ellos son ¿qué? Son impuestos cobrados ¿por quién? Por el municipio. Municipio, ¿ya? Te preguntan y te dicen, ¿cuál es el impuesto más importante que el municipio cobra? El predial. ¿Un municipio vive de qué? En los predios. En cambio, la SUNAT vive de qué? Del IGB, del Impuesto General a las Ventas. ¿Te das cuenta? Entonces, hay que saber, esto es un tema de cultura general, ¿no? Hay que saber, algunos chicos están captando mejor, ¿por qué? Porque, ¿no? De repente al papá o a la mamá acompañan a pagar impuestos, lo acompañan a los bancos, ven el pequeño negocio que su papá tiene, ¿cierto? Entonces se informan que es un IGB, que es el impuesto. Si tu papá tiene auto de repente que compró recientemente, tiene que pagar impuesto vehicular, ¿no? Si tu papá tiene una empresa, tiene que pagar impuesto, tiene que pagar de repente IGB, o tu papá de repente tiene RUS, ¿no? O si tu papá de repente está pagando impuestos de la renta, ¿no? Entonces son cositas, algunas de cultura general, que el chico la ha escuchado o por experiencia propia, de repente por andar con el papá o mamá, ¿no? Ha visto esos tipos de impuestos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar acá. A ver, chicos, continuamos acá. Mira bien, cuando clasificamos los impuestos, hay dos tipos de impuestos, ¿ya? Mira acá, según sobre quién recaiga, ¿no? Puede ser que impuestos directos, impuestos indirectos, ¿no? Listo. Mira, los impuestos que son directos, los impuestos que son ahí directos, decimos que, ¿no? Graban la propiedad, y
riqueza, ya sea personas naturales o jurídicas, ¿no? Graban la propiedad y riqueza, ¿no? Ejemplo, mira, ¿cuáles son esos impuestos que se aplica a tu propiedad o riqueza? Se va a aplicar a tu propiedad o riqueza. Ejemplo acá, mira. Profe, ejemplo. Si, por ejemplo, si usted tiene casa propia, ¿qué paga? ¿Impuesto a qué? Impuesto predial, ¿cierto? Profe, yo tengo casa propia, pago impuesto predial, ¿no? Otra, si usted es un trabajador dependiente, independiente, se dedica al comercio tal vez, ¿no? ¿Qué tiene que pagar usted? Impuesto a la renta. Otro, ¿cierto? Otra ahí. Si usted, por ejemplo, tiene automóvil, ¿qué paga usted? Profe, tengo auto, ¿qué pago acá? Impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? Mira, te das cuenta que si usted tiene casa, paga predial. Si usted tiene auto, paga vehicular. Si usted es un trabajador dependiente, depende de qué paga. ¿Impuesto a qué? A la renta, ¿no? El peaje, lo que es también la alcabala también se le considera como que un impuesto que es directo, ¿ya? Entonces te das cuenta que directo porque grava la propiedad y riqueza, ya sea personas naturales o jurídicas, ¿ya? En cambio, los impuestos que son indirectos, escucha acá, ve, los impuestos que son indirectos, decimos que están en función a quién? En función al consumo o transacción, ¿no? Van a ir a depender del consumo o transacción. Mira, date cuenta acá, los indirectos son los que están en función al consumo o transacción. Profe, yo lo voy a pagar si lo consumo, lo pago, si no, no lo pago, ¿no? Ejemplo acá, ve. Ejemplo acá. Depende del consumo de transacción. Profesor, ¿qué significa eso? Mira, acá lo siguiente. Profe, o sea que si tú compras bienes, ¿qué pagas? IGB, ¿cierto? Ya está. Si tú consumes cigarros, cerveza, ¿qué pagas? Impuesto selectivo al consumo, ICC. Si tú vas al banco, depositas o sacas billetes, ¿qué pagas ahí? ITF, ¿no? Otra acá. Los aranceles también se le considera como ¿qué? Como impuestos que son indirectos, ¿no? Entonces, jóvenes, son impuestos indirectos porque van a depender de tu consumo o transacción. El IGB, ICC, ITF. Y son impuestos directos, ¿por qué? Porque se aplican a tu propiedad o riqueza. O sea que si yo tengo auto, pago vehicular. Si yo tengo casa, pago predial. Si soy trabajador dependiente, ¿qué pago? ¿Impuesto a qué? A la renta, ¿cierto? Ya tengo mucho cuidado. Entonces, se aplica a tu propiedad de riqueza, acá está el detalle, y está en función a tu consumo o transacción, ¿ya? En cambio acá, según su naturaleza, ¿esto cómo se divide ahí? ¿Cómo se va a dividir? En impuestos que son progresivos e impuestos que son regresivos. Profe, ¿cuándo son impuestos que son progresivos? ¿Cuándo son impuestos que son regresivos? Los impuestos que son progresivos son aquellos que, cuando yo tengo, escuchen acá, ¿ven? Más ingresos, ¿no? Más impuesto voy a pagar, ¿no? O sea, si yo tengo más, pago más, ¿cierto? Entonces, mira, date cuenta acá. Si yo tengo más ingresos, más impuesto pago. Entonces decimos que este es un impuesto que
disminuye el grado de desigualdad. Mira bien, jóvenes. O sea, profe, si yo tengo más, pago más, pues. Si yo tengo menos, pago menos. O sea, estos impuestos, ¿no?, van a disminuir la desigualdad entre los contribuyentes. Porque aquel que tiene más, tiene que pagar más. Aquel que gana menos, tiene que pagar menos. ¿Cuál es ese impuesto que si yo tengo más ingresos, más impuestos pago? ¿No? Por ejemplo, el impuesto predial. Si yo tengo una mejor casa, 5 pisos, piscina, ascensor, mejores acabados, pagaré ¿qué? Más impuestos, ¿no? Si mi casa es más sencilla, pago ¿qué? Menos impuestos, ¿no? Entonces va a depender, mira, el que tiene más paga más. Otro, el impuesto a la renta. También, ¿no? Es un impuesto que es ¿qué? Progresivo, ¿no? ¿Por qué progresivo te decía? Porque si yo tengo más ingresos, pago más impuestos. El que tiene más, que pague más. Por eso también decimos que disminuye el grado de ¿qué? Desigualdad. ¿Entre quién? Los contribuyentes. Va a disminuir la desigualdad entre los contribuyentes, ¿no? En cambio, los impuestos que son regresivos son aquellos que, si yo tengo más ingresos, el impuesto a pagar, dice, ha disminuido. El impuesto a pagar ha caído, ¿no? Si yo tengo más ingresos, el impuesto a pagar ha caído, ¿no? Profe, ¿cómo así que el que tiene más paga menos? ¿No? Dice, el que gana más paga menos. ¿Qué significa eso? Profe, este impuesto, entonces decimos que aumenta el grado de desigualdad. Va a aumentar la desigualdad. ¿Entre quién, profe? Entre los contribuyentes. Por ejemplo, ¿cómo así que aumenta la desigualdad? Mira, o sea, mi ingreso acá ha aumentado y voy a pagar menos, supuestamente, ¿no? O sea, mejor dicho, acá no hay igualdad, no hay una equidad. No hay equidad, no hay igualdad. No es como aquí. Acá si yo tengo más, pago más, ¿no? Si yo tengo menos, pago menos, ¿no? Por eso que tu mamá acá se preocupa, dice, hijo, la casa está en 2 pisos, ya está en 3 pisos, ya está en 5 pisos. Se supone que mientras más bacán sea tu casa, ¿no? Mientras mejor acabados tenga, ¿no? Entonces, obviamente vas a pagar ¿qué? Más impuestos. Si tu casa es más sencilla, paga menos impuestos, ¿cierto? Por eso le decimos que disminuye la desigualdad. En cambio, acá no. Acá va a aumentar la desigualdad. Aumenta desigualdad, ¿no? Por ejemplo, acá ven. El impuesto selectivo al consumo. El impuesto general a las ventas, ¿no? Mira, usted gana, tenemos por ejemplo 2 amigos, ¿no? Cada uno gana, de repente uno gana 1.000 soles, otro gana 10.000 soles mensual. 1.000 versus 10.000. Pero los 2 van hoy día, fin de semana, compran su chela los 2 y pagan de ICC igual, ¿no? Pagan, o compran bienes y pagan de IGB igual, ¿cierto? No es como acá, ¿no, profe? Lo ideal no sería que si él gana 10.000 soles, pague más, ¿cierto? Y si él gana menos, ¿no? Pague menos ICC. Pero date cuenta que estos impuestos no hay equidad, no hay desigualdad, ¿cierto? No está habiendo una igualdad acá. ¿Por qué? Porque mira, te das cuenta que si yo tengo más, estoy pagando una pequeña de impuestos, ¿cierto? En cambio no es como acá. Si yo tengo más, voy a pagar más impuestos. En cambio acá, profe, consumimos el fin de semana cerveza, licores, no cigarrillos, por ejemplo, no joyas, y pagamos ICC igual. Todos pagan igual, ¿no?
Perjudicado aquel que gana menos, ¿cierto? ¿No? Igual pagamos IGB por la compra de bienes, ¿no? Perjudicado aquel que gana menos, porque todos pagamos igual. Por eso decimos que son impuestos que van a aumentar la desigualdad y son impuestos que disminuyen la desigualdad, ¿ok? Entonces, ese es según que su naturaleza y eso es según sobre quién recaiga. Tenga cuidado, porque es típica pregunta. ¿Cuáles son los impuestos directos? ¿Cuáles son los impuestos indirectos? ¿Cuáles son los impuestos progresivos? ¿Cuáles son los impuestos regresivos? ¿No? Y eso es común que pregunten en tus exámenes, ¿no? Eso es común. Y las tasas, ¿cómo se dividen acá? Las tasas, recordando que las tasas tienen contraprestación. Cuando tú pagas una tasa, tú mismo te beneficias, ¿cierto? Entonces, las tasas se dividen en ¿qué? Arbitrios, derechos y licencias, ¿no? Entonces, profesor, los arbitrios se pagan por el mantenimiento de un bien o servicio público. Se llaman arbitrios, ¿no? Por ejemplo, arbitrios, puede ser acá, el pago de ¿qué? Parques y jardines. Arbitrio. Profe, parques y jardines, ¿qué son? Arbitrios. Por ejemplo, otra, ¿no? Alumbrado público, ¿no? Otra, limpieza pública, seguridad ciudadana, ¿no? Son ¿qué? Arbitrios. Profe, pero tú me puedes decir, por tu casa no hay ni un parque ni un jardín, o no hay ni un foco. Ah, ya, eso va a depender de tú, ¿no? ¿Quiénes pagará más? En este caso va a pagar más que los que viven frente a un parque, ¿no? Los que viven frente a un parque van a pagar más de los que viven a la vuelta del parque. Profe, o sea que han ido a tu casa a verificar. No, simplemente hay un plano, ¿cierto? La tecnología ha avanzado que hay un plano, el municipio tiene la ubicación de tu casa y simplemente los que viven frente a un parque pagan más, ¿no? En parques y jardines, ¿no? Alumbrado público, ¿no? Otra, limpieza pública, ¿no? Profe, o sea que cuando va el camioncito de basura por tu casa, ¿no? La pregunta es, ¿todas pagan igual? No, eso va a depender de la zona donde tú vives. Si la zona donde tú vives, por ejemplo, es una zona comercial, por ejemplo, al lado de un mercado, por ejemplo, al lado del Mall Plaza o de Real Plaza, ¿no? Donde es una comercial, donde de repente, ¿no? Lo que botan de basura, pues, es abundante, ¿no? Pasa el camión de basura 2, 3 veces al día por ahí, ¿no? Entonces vas a pagar más. Donde no es una zona comercial, una urbanización tranquila, pacífica, ¿no? O sea, no hay tanto desorden, ¿no? Entonces no hay, pasa el camión, por ejemplo, una vez al día, nomás por ahí, vas a pagar menos. De eso va a depender, ¿no? Seguridad ciudadana, ¿no? Eso depende de tu municipio, de tu distrito, ¿no? En seguridad o seguridad, ¿no? Ciudadano, ¿no? Ya está. Entonces, que los arbitrios se pagan por el mantenimiento de un bien o servicio público. Y si luego, por ejemplo, a derechos, ¿no? Por ejemplo, ¿usted tiene derecho a qué? Profe, yo tengo derecho a mi partida de nacimiento, a tu partida de matrimonio, a tu DNI, por ejemplo, ¿cierto? El peaje también se le considera como que como derecho, ¿cierto? Entonces las tasas se dividen en ¿qué? En lo que son arbitrios, en lo que son derechos, y profe, las licencias, su nombre mismo lo está indicando, licencias, es un permiso, por ejemplo, cuando tú tienes un negocio, de hecho tienes un permiso, ¿no? Permiso que te da, por ejemplo, un municipio, permiso que te da, por ejemplo, la defensa civil, depende de qué área te ubiques, ¿no? De repente tienes un colegio, vas a tener que tener permiso de qué?
del Ministerio de Educación, o si tienes, por ejemplo, una farmacia, ¿no? De lo que es la Digimin, ¿cierto? Entonces son ¿qué? Permisos. Permisos, por ejemplo, acá ven, el brevete, un permiso. Brevete es un permiso, ¿cierto? ¿Qué más, por ejemplo? Portar armas es un permiso. Otra, lunas polarizadas para tu automóvil, para que nadie te vea, ¿no? Ya está, eso es permiso, ¿cierto? Ya está. Entonces, jóvenes, las tasas se han dividido en lo que son árbitros, derechos y licencias, ¿no? Y tengan mucho cuidado cuando son impuestos directos, cuando son impuestos indirectos, cuando son progresivos, cuando son regresivos. Eso es comúnmente preguntas que vienen, ¿no? En los exámenes, ¿correcto? Vamos a ver acá, continuamos acá. Ya, bien jóvenes, continuamos acá, miren. De repente esos términos para ti son comunes, ¿no? ¿Qué es una evasión y qué es una elusión? ¿Qué decimos con respecto a la evasión? La evasión es cuando usted no paga impuestos, ¿no? La evasión es cuando usted no paga impuestos y infringe ¿qué? La ley. O sea, la evasión es cuando está infringiendo la ley. No pagar impuestos infringe ¿qué? Ley. Ahí pueden seguir. No pagar tributos, no pagar impuestos, ¿no? Infringir ley, ¿no? No pagar impuestos, infringir ¿qué? La ley. Profe, o sea que la evasión es penado. La evasión es alguna actividad ilícita, pues, ¿no es cierto? Es penado, ¿no? La defraudación fiscal, ¿no? Eso tiene que ver con las aduanas. Cuando, ¿no? En algún trámite aduanero, por ejemplo, evitas el pago de impuestos. Otro, la defraudación tributaria. Eso tiene que ver con los impuestos, ¿no? El contrabando, cuando tú vendes mercadería que no está pues, registrada, ¿cierto? Entra mercadería por Tumbes, por Tacna, ¿cierto? Mercadería de contrabando. Vendes CDs piratas, esos CDs que vendes que compras, por ejemplo, en la calle a $1, $2, ¿cierto? Ese es contrabando, ¿no? Y encima están pirateando algo que no se puede hacer, pero entre la informalidad que existe en este país, eso es normal, ¿no? Se ha vuelto un hábito de este país. Contrabando, ¿no? Otro, producción y comercio clandestino es lo que más abunda en este país, ¿cierto? Ese es un delito, ¿cierto? Entonces, acá estás infringiendo la ley, es penado. Acá infringes la ley. Entonces, la evasión, profe, ¿es cuándo? La evasión es cuando no pagas impuestos, infringes la ley, ¿cierto? Es penado. En cambio, ¿cuándo es una elusión? Tenga cuidado, elusión. ¿Qué significa elusión? ¿Cuándo? Significa ahí no pagar impuestos, ¿no? O pagar menos impuestos. Por acá, ojo, sin infringir ley. Mira bien, es decir, la elusión no es penado. La elusión es un mecanismo legal para no pagar impuestos o pagar menos impuestos. Por eso es algo lícito, es algo legal. O sea, me estoy valiendo de un vacío legal, de un mecanismo legal para no pagar impuestos. Es como, por ejemplo, el abogado para defender, por ejemplo, a un violador, ¿no? Se vale de algún vacío legal, ¿cierto? De algún vacío legal, ¿para qué? Para que le bajen la condena, ¿cierto? Entonces, igual, tanto en el Código Civil, en el Código Penal, en el Código de Tributación, hay vacíos legales, ¿no? Donde uno se puede coger y pagar menos impuestos, o pagar menos impuestos, pero es algo lícito, es legal, ¿cierto? Por ejemplo, si te ponen una papeleta de tránsito,
¿no? Te pasaste la luz roja. Según la ley municipal dice que en 4 años prescribe. O sea, si tú no la pagas, pasan 4 años y prescribió. O sea, ya no tienes por qué pagar, ¿no? Porque supuestamente ya ha prescrito esa vez. O sea, esa es una ilusión. Es un mecanismo legal. Acá no estás infringiendo la ley. Entonces tenga cuidado. La evasión infringe la ley. La evasión es penal. Infringe la ley. En cambio, la ilusión es un mecanismo legal para no pagar impuestos o pagar menos impuestos, pero es algo lícito, es legal, ¿ya? ¿A qué se le llama, por ejemplo, jóvenes? ¿A qué se le llama base tributaria? ¿Qué es la base? La base viene a ser ¿qué? ¿No? Es el número de contribuyentes, en el país. Profe, más fácil. Es el número de personas que pagan impuestos. Número de contribuyentes en el país. Imagino que el término base lo has escuchado cuando hay mayormente elecciones municipales, presidenciales, le preguntan, le dicen, ¿de dónde vamos a sacar ingresos? Supuestamente dice que no hay billetes, ¿no? Que el Estado no tiene billetes. ¿De dónde va a sacar ingresos? Algunos dicen, hay que aumentar la base. O sea, hay que aumentar la base tributaria. ¿Qué significa eso? El número de contribuyentes, ¿no? O sea que la gente que es informal se vuelva formal, ¿no? Entonces, de esa forma va a haber más contribuyentes, va a haber más ingresos para el Estado, ¿cierto? Entonces, la base viene a ser solamente ¿qué? El número de personas que pagan impuestos. ¿Se acabó? ¿No? ¿Qué es la presión? La presión viene en muchos exámenes de admisión, ¿no? En los últimos años. ¿Qué es la presión? Presión. ¿Qué significa presión? Viene a ser ¿qué? Es el porcentaje, ¿cierto? Porcentaje, ¿no? Que uno paga de impuestos con respecto al PBI, ¿no? O sea, un porcentaje de tributos, ¿no? Que el Estado, ¿no? Que se recauda con respecto al Producto Bruto Interno. Entonces viene a ser que es un porcentaje del PBI que el Estado recauda por tributos. Profe, es un porcentaje del PBI que el Estado recauda por tributos, ¿no? Ahora, ¿y cómo podemos hacer que esta presión aumente? O sea, que haya más presión, que la presión suba. ¿Cómo podemos hacer que la presión suba? Profe, para que la presión suba, ¿no? Para que la presión se incremente, ¿no? De repente que el Estado puede, mira, de repente lo más fácil, aumentar los impuestos. ¿Qué va, por ejemplo, puedes ver ahí? De repente, aumentar la base, ¿no? Tributaria, ¿no? Para que se recaude después más tributos, más impuestos, ¿no? Eso viene a ser acá. Ahora, jóvenes, entonces la presión viene a ser ¿qué? Porcentaje del PBI que el Estado recauda por impuestos, ¿no? Por tributo, por impuestos. Ahora, lo siguiente, esta formulita te la aprendes bien, porque respecto a este tema, donde te puede venir un poquito de problemitas es acá. Si me pregunta la presión tributaria, ¿a qué es igual? Al total de tributos recaudados sobre el PBI, multiplicado por 100. Viene a ser que el total de tributos que el Estado recauda, multiplicado por ¿qué? Por 100. Acá tiene que tener cuidado. Esto viene a ser que eso es la presión que tributaria. Presión, ¿ya? Presión. ¿Y qué significa? ¿Y qué es la UIT?
¿Y qué significa UIT, jóvenes? ¿Qué significa UIT? UIT significa es la unidad impositiva tributaria. La UIT viene a ser ¿qué? La unidad impositiva tributaria. ¿Y qué significa esta UIT, jóvenes? La UIT es una unidad de referencia, es referencial, ¿no? Es referencial. O sea que bajo esta unidad se aplican los impuestos, las multas, las sanciones, ¿cierto? Por ejemplo, usted tiene, por ejemplo, supongamos su tienda comercial. De pronto la SUNAT llegó, verificó y te aplicó una multa. Y tu multa equivale a una UIT, ¿no? Una UIT. Entonces, y esa UIT, ¿no? Actualmente, año 2020, equivale a ¿cuánto? 4.300 soles, ¿no? Profe, o sea que la UIT es referencial. Bajo esa unidad, ¿no? Se aplican las multas, las sanciones, por ejemplo, ¿no? Pues entonces, si usted, por ejemplo, te decía, es comerciante, tiene algún local comercial, de pronto, ¿no? Usted, ¿no? Cometió una infracción, llegó la SUNAT y te aplicó una multa de, por ejemplo, supongamos ¿cuánto? 5 UITs, o sea, 5 veces 4.300. Entonces, ¿la UIT qué es? Es solamente una unidad de medida nada más. Una unidad de medida. De repente usted es un taxista, informal, ¿no? Llegó el policía de tránsito, te va a decir documentos, no estás al día. No tiene brevet, no tienes, ¿no? Entonces te falta algún documento. Tu multa para ti es una UIT, o sea, 4.300 soles. Entonces, la UIT es una unidad de referencia nada más, referencial, ¿ya? Tengan mucho cuidado con la UIT. Entonces, y tengan cuidado con esto, lo que está aquí. Esto tengan cuidado, ¿por qué? Porque acá te puede venir problemitas con respecto a la presión. Es el único donde viene de ahí problemas con respecto a la presión tributaria, que es una evasión, que es una ilusión. Ahí está todo lo que es el sistema tributario, ¿no? Hay que repasar, chicos. Vamos a hacer la práctica ahorita. Bien, chicos, vamos a empezar con la práctica acá del sistema tributario, ¿ya? La pregunta 1 dice, te pide acá la presión. La presión, ¿cómo lo sacamos acá? El total de tributos, que son los impuestos, contribución y tasa, la suma me da 400. Y lo divido entre el PBI, que me da ¿cuánto? 2.000. La división multiplicado por 100. ¿Te da cuánto ahí? 20%. La respuesta va a ser la A. La pregunta 2. Te dice acá gobierno local. Local viene a ser ¿qué? El predial local, ¿no? Vehicular, alcabala, ¿no? Apuestas a los juegos, dice, ¿no? Impuestos a los juegos y apuestas, ¿cierto? Es también local, ¿cierto? Va a ser acá 1, 2, 3 y 4. Respuesta es la A. La pregunta 3 dice acá, con relación a los servicios de limpieza pública. ¿Estos son qué? Estos son arbitrios, ¿cierto? Y los arbitrios corresponden ¿qué? A los municipios. Entonces va a ser municipal, tasas, ¿no? Y arbitrio, ¿no? Los arbitrios están dentro de las tasas. Respuesta va a ser acá la A. Pregunta número 4. La 4 que dice acá. Dice, las siguientes afirmaciones. El impuesto predial acumulativo regresivo no, es progresivo, ¿no? La 1 es falsa. 2. Arrendamiento de vehículos indirectos, sí, impuesto a la renta. El IGB es indirecto, al igual que el ICC, ¿no? Entonces la respuesta va a ser acá 2, 3 y 4. Respuesta es la A. Pregunta número 5. En la 5 dice, son impuestos que son indirectos, ¿no? En este caso va a ser que el IGB, el ICC, ¿no? 1 y 2. Respuesta, la A. ¿No? Pregunta número 6. Dice acá, para que logremos
una reducción de la evasión, ¿cierto? La pregunta 6, el Estado debería ¿qué? ¿Qué debería hacer acá el Estado acá? La pregunta 6, promover campañas de contribuyentes, ¿no? Otorgar título de propiedad para que los informales se vuelvan formales y formalizar la pequeña y microempresa, ¿no? 1, 2, 3. La respuesta es ahí, B de beso, ¿no? B de beso. En la pregunta 7, dice acá, la elusión es cuando disminuye el pago, sí, ¿no? Medios lícitos, ¿es legal? Sí, ¿no? 2, Senati es una contribución, esta es falsa. Sencico, sí, correcto. La 4, correcto, ¿no? Respuesta es ahí, B de beso. En la pregunta número 8, dice, con respecto a lo que es la SUNAT, ¿no? Fiscaliza mercancía de origen, sí. Prevenir contrabando, correcto. Faculta, dice, cobranza ejecutiva de impuestos, sí, también. Emite resolución, orden de pago, sí, también. La respuesta de acá, todas, ¿no? Todas corresponden a lo que es la SUNAT. 9. ¿Qué impuesto cobra SUNAT? La SUNAT cobra ¿qué? Arancel, cobra el impuesto en la renta, ¿no? Cobra el IGB, ¿no? 1, 2 y 5. Respuesta es B, ¿no? B de beso, ¿no? Pregunta número 10, ¿no? La 10 dice, ¿el ICC es un impuesto directo? No, es indirecto. ¿Renta es directo? Sí, ¿no? ¿El IGB es indirecto? También, ¿no? Procede acá la respuesta 2, la 3 y la 5, ¿no? Respuesta es B de beso, ¿no? La pregunta 11 te piden quinta categoría, o sea, son los dependientes, ¿no? 2 y 3, respuesta es la la E enana. Pregunta número 12. 12 dice acá, ¿el IGB es un impuesto indirecto? Sí, ¿no? Arancel, impuesto de renta, no, falso. ¿El IGB es propiedad? Tampoco. ¿El subsidio es un impuesto negativo? Sí, porque el subsidio es lo que el Estado gasta en apoyar. Su subsidio es un apoyo, por eso es un impuesto negativo, porque en vez que el Estado tiene ingresos, está gastando, ¿no? Respuesta es 1 y 4. Respuesta es dado. Pregunta 13. Dice, la obtención de una partida de nacimiento, ¿no? Esto viene a ser ¿qué? Derecho, ¿no? Que es una tasa. Respuesta es la E, enana. Pregunta número 14. Plantea acá, ¿el IGB es indirecto? Sí, 1 correcto. La 2, correcto. La 3, falsa, ¿no? Porque el IGB es indirecto. La 4, sí, correcto. Respuesta D, dado. Pregunta 15. Grava propiedad y riqueza. Si grava propiedad y riqueza es porque son impuestos directos. En este caso va a ser el impuesto en la renta y el impuesto predial. Respuesta es la A, 15A. Pregunta 16. Los impuestos dice acá que son directos. Directo viene a ser ¿qué? El vehicular. Directo viene a ser ¿qué? El impuesto en la renta y el impuesto predial. 1, 3 y 5, ¿no? Respuesta es ahí la C. Pregunta 17. Son acciones que se consideran como evasión. Infringen ley. La 2 es una evasión, contrabando es una evasión y la cuarta evasión, ¿no? Respuesta es ahí B de beso. Pregunta número 18. Dice, para incrementar la presión, ojo, la presión se va a incrementar, que tengamos mayor impuesto. Aumentar la base, ¿no? ¿Qué más acá? Reducir la evasión, ¿cierto? Que la gente pague impuestos y crear nuevos impuestos. Respuesta es la A, 18A. 19. Porcentaje de la producción que el Estado capta a través de tributos. Ah, eso se llama ¿cómo? Eso se llama presión tributaria, ¿no? B de beso. Pregunta 20, ¿no? Dice, en el sistema de tributación debe tener un número reducido de impuestos. ¿Cómo se llama eso? Simplicidad, ¿cierto? Debe ser simplicidad, ¿no? Respuesta es dado. Pregunta 21. El impuesto predial es un impuesto directo y progresivo, ¿no? Respuesta es la E, enana. Pregunta 22. Tercera, esto no te olvides, viene a ser ¿qué? Comercio e industria. Respuesta es B de beso.
22 B de beso. Pregunta 23. 23. ¿Qué plantea cada pregunta 23 acá? Dice ahí, los impuestos indirectos graban propiedad de riqueza, sí, la 2 es correcta. Y la 4, graban bienes y servicios, sí, bueno, por ejemplo elige B y C, ¿no? Respuesta es B de beso, ¿no? El ITF es un impuesto regresivo, indirecto y es un tributo. 1, 2 y 4. Respuesta es B de beso, ¿no? Pregunta 25. Para que tú, joven, no consuma licor, ¿el Estado qué debe hacer? Subir el ICC, ¿no? Respuesta C, ¿no? Pregunta 26. En la siguiente clase de impuestos dice, ¿el impuesto directo es aplicado a la producción? No, ¿no? ¿El indirecto es el IGB? Sí, correcto. La 3, ¿el progresivo absorbe mayor porcentaje de renta más baja? No, falso, ¿no? La 4, sí. ¿Absorbe mayor porcentaje de rentas bajas? Sí, pues no. ¿Te acuerdas que el regresivo es un impuesto que se aplica con desigualdad? Aumenta la desigualdad. 2 y 4. Respuesta es C. La C, ¿no? Pregunta 27. ¿El mayor impuesto indirecto viene a ser qué? El IGB. Respuesta es C. C. 28. ¿El régimen único simplificado viene a ser qué? ¿Reemplaza, dice a quién? ¿A la 1? ¿Reemplaza a qué más? ¿A la 3? ¿Reemplaza a qué más? A la 4, ¿no? B de beso. B de beso. Pregunta 29. Pregunta 29. Viene a ser que dice, los ingresos de mejor cuantía en un gobierno local. Viene a ser que el impuesto a qué? Predial. Dado. Pregunta 30. Los árbitros, licencias, derechos están dentro de quién? De las tasas. Respuesta es C, tasas, ¿no? Pregunta 31. Dice, una tasa es ¿qué? ¿Cómo definimos acá? Tiene que contraprestación. Uno mismo se beneficia, ¿cierto? Respuesta es D, dado. Pregunta 32. Dice, el Estado incrementa la evasión, ¿no? El Estado va a incrementar la evasión. Dice, acción mediante la cual el Estado incrementa evasión. ¿Cómo ahí incrementamos la evasión? Promoviendo las campañas en los contribuyentes, no otorgando ese título de propiedad, sino incrementando tasas de impuestos. Con esto va a haber más evasión. 2 y 4. Respuesta es D, dado. Pregunta 3.3. Dice acá, ¿el IGB es un impuesto directo? Falso, ¿no? Es indirecto. ¿El pago que realiza por partida de matrimonio es un derecho? Sí. La 2 es correcto. La 3 es falsa. 4 correcto y la 5 correcto, ¿no? La respuesta es la E, enana. El impuesto a la importación viene a ser los aranceles. B de beso. B de beso, ¿no? 34 B de beso. 35, ¿no? 35 acá. Dice, ¿cuándo es una elusión? ¿Por qué se llama elusión? ¿Qué es una elusión? Elusión es cuando no pagas impuestos o pagas menos impuestos, pero sin infringir ¿qué? La ley. La respuesta es la E, ¿no? Enana. 36. Acá lo mismo, te piden presión. ¿Qué hacemos acá? Sumamos todos los impuestos, todo esto, y lo dividimos entre ¿quién? Entre 15.000. Multiplicado por 100 me da ¿cuánto? Dado, ¿no? 15%. Dado. 37. Paga la transferencia de inmuebles. Dice acá, la transferencia, la compra de inmuebles, ¿no? Esto viene a ser ¿qué? La alcabala. Respuesta es B de beso. 38. Piden los parafiscales. No olvidar que los parafiscales vienen a ser ¿qué? La contribución. Pago de salud, ¿no? Senati y Sencico, ¿no? La respuesta es B de beso. B de beso. 39. Los impuestos que son directos vienen a ser, por ejemplo, el predial, ¿no? La 4 que viene a ser la alcabala y renta, ¿no? 2, 4 y 5. Respuesta es D, dado. Pregunta número 40. Los impuestos que son progresivos vienen a ser ¿qué? La 1 y la 4, ¿no? Son progresivos. Más tiene, más paga, ¿no? Respuesta es ahí. Respuesta es C. Respuesta es C. Pregunta 41. Dice acá, grava, dice, la circulación de moneda nacional
o extranjera en un banco, en un sistema financiero. Eso corresponde al ITF, ¿no? ITF, dado, impuesto a la transacción financiera. La respuesta D, dado. Pregunta 42, dice acá, ¿el ICC es un impuesto directo? No, falso, ¿no? Es indirecto. 2, ¿renta directo? Sí. ¿El IGB es indirecto? Correcto, ¿no? 2, 3 y 5, vamos a ver acá, ¿no? Respuesta es B de beso. 4.3. Cuando te descuentan el 9%, dice, de tu planilla, eso corresponde al de salud, ¿no? Respuesta de dado. 4.4. La diferencia entre el IGB y el volumen de ventas, ¿no? Ojo, tenga cuidado que el IGB bruto es 18%, neto 16%. La diferencia va a ser el impuesto de promoción municipal, que es 2%. Respuesta es C. Respuesta es C. Pregunta 4.5. ¿Qué significa base? La base viene a ser ¿qué? El número de contribuyentes en el país. O sea, ¿qué significa acá? Dice ampliación de base. Incrementar número de contribuyentes. Respuesta es B de beso. Pregunta 4.6. Dice, un sistema donde se busca reducir, dice, la desigualdad. Va a ser progresivo, ¿no? Respuesta es C. Progresivo. Respuesta es C. Pregunta 4.7. Es el impuesto que se aplica bajo los mismos supuestos y formas que el IGB. Ese impuesto va a ser el impuesto de promoción municipal porque el IPM está dentro del IGB. IGB es 18%, 16%, ¿no? Y el IPM es 2%. La suma de ambos me da 18%. Por eso, el impuesto que se aplica bajo las mismas normas es el IPM. Respuesta es C. 4.8. Equidad vertical. La equidad vertical corresponde a los impuestos que son los impuestos que son progresivos, ¿cierto? Progresivos, ¿no? Los progresivos vienen a ser ¿qué? En este caso, también son directos, ¿no? Los mismos ejemplos viene a ser el impuesto a la renta y el impuesto al patrimonio vehicular, ¿no? O sea, el que más tiene, más paga, ¿no? Patrimonial, o sea, el impuesto predial. Sería que en este caso 2, 4 y 6. Respuesta es la E, enana. La pregunta 4.9 dice, el señor Julio decide comprar una casa. La compra de casa vas a pagar un impuesto llamado alcabala, que es el 3% por la compra de casa, ¿no? Y la pregunta número 50 me está pidiendo acá el PBI, ¿no? Tenga cuidado, ¿por qué? Porque la recaudación de impuestos es 50.000 soles, ¿cierto? 50.000 va arriba, ¿no? Sobre, ¿no? El PBI que me están diciendo que lo ubique. ¿Y esto va a ser a cuánto la presión? A 8%, ¿cierto? Y ya está. Entonces, tenga cuidado porque ya te dan la recaudación, te dan la presión, te falta el PBI. Vos ver acá la respuesta a la E, ¿no? Enana, 625.000, ¿no? Bien, jóvenes, ahí tienen toda la práctica correspondiente al tema del sistema tributario. Conmigo hasta la próxima semana.